Ajá, vamos a ir comenzando. Hoy vamos a tener un tema de conversación que va a ser muy emotivo, así que me imagino que eso va a hacer seguramente que sea una sesión un poco larga. Es un tema muy emotivo porque toca a mucha gente, tanto que la semana pasada estábamos hablando de otra cosa y salió el tema del taller Firmini. La dimensión de Oscar como docente, inevitable hacer una referencia a ella, y me imagino que eso también se motiva más cuando uno está en este edificio. Pero bueno, tenemos para la conversación de hoy 4 exalumnos de Oscar. 2 de ellos van a participar con un video que nos enviamos porque ambos están fuera de Venezuela: Antonio Ochoa y Adriana Figueiras. Y por Venezuela tenemos a Dina Arevalo y Juan Alberto Ramírez. Todos van a tener seguramente anécdotas y cosas muy emotivas que muy posiblemente varios de ustedes también tengan, ¿no? Y para tratar de que las emociones no impidan más o menos cumplir con los tiempos, le pedimos a José Alejandro Santana que fuera moderador, aunque la moderación no es la mayor de sus virtudes, pero bueno, que nos ayude en eso, ¿no? Y antes de pasarle el micrófono a él, les comento, hay un tema muy importante que está permanentemente referido en la exhibición y en las conversaciones, que son los 2 libros que ha editado recientemente Oscar, los 2 Todo llega al mar, versión proyecto y versión escrita. Sobre eso, en una feria del libro que va a haber este fin de semana en el Jardín Botánico, el domingo, que es 25 a las 11 de la mañana, Oscar va a estar hablando de ello, y yo no digo que los va a presentar ni los va a bautizar, porque eso están más bautizados que no hay manera, o sea, ya tienen todas las indulgencias posibles. Pero bueno, él estará conversando sobre eso y vamos a tener el honor de acompañarlo, Faitan Amens y yo. Y creo que todo ese evento va a estar chévere en el Jardín Botánico y en el Instituto Botánico, que es un edificio al que uno no le ha prestado tanta atención, pero creo que la merece. Bueno, por Santana, no sé, después, ¿qué hace falta? Bueno, yo no sé cuál es el protocolo aquí, pero vemos ¿qué hago? O sea, digo alguna, pero arrancamos con los videos. ¿Sí? Claro. Dale, pues. No, es que si me encanta, no, que yo soy como Oscar, si empiezo a hablar después me encadeno. Mejor. Lo único que debo decir es que uno de mis primeros contactos con Firmini fue a través de Adriana, porque Adriana y yo vimos juntos primer semestre en una unidad que desapareció muy pronto, que se llamaba la unidad 5. Ahí estaban Elías Toro, Humberto Sardi, el papá de Daniela y tal. Y nosotros éramos como un cardumencito de eso, de una escuelita. Y de ahí Adriana y todos nuestros compañeritos nos mudamos a la unidad 9, yo me quedé en la 9, o sea que yo tampoco soy genéticamente puro de la 9. Y Adriana se mudó a Firmini y terminó ahí su carrera. Entonces, bueno, yo de esa manera, yo creo que ella va a contar eso ahorita en el video. No, le interrumpo aquí a José Alejandro y a Enrique, porque hay personas que no lo conocen, que el taller Firmini fue una unidad docente de esta escuela de arquitectura que se fundó en 1981-82 y duró hasta el 2001, y que agrupaba una serie de profesores que en cierta manera los fui buscando yo mismo, tropezando muchas dificultades, pero que por fin llegamos a un punto en que se pudo constituir el taller Firmini. Y de ahí en adelante, bueno, fueron distintos grupos y generaciones que estuvieron en él acompañándonos a este grupo de profesores que estábamos allí. Del 81-82 hasta el 2001. Ok.
Hola, mi nombre es Adriana Figueiras, soy arquitecta y profesora universitaria. Actualmente vivo en España, en la ciudad de Alicante. Mis estudios los realicé en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela y hoy estoy aquí para transmitirles un poco de lo que fue mi experiencia en el taller Firminy, que estuvo dirigido por Óscar Tenreiro y en el cual cursé los últimos 4 semestres de mi carrera. Antes de nada, quiero decirles que me siento muy honrada de estar aquí hoy, de tener presencia y de poder compartir con compañeros, con queridos compañeros y profesores. Y quiero agradecer realmente la invitación y la organización que me consta que está siendo realmente excelente. A modo de breves antecedentes, me gustaría contarles que yo estudié la carrera entre los años 85 y 90. Empecé mi formación en diseño dentro de la Unidad 5 a cargo del profesor Elías Toro, quien, además de ser un arquitecto y un escultor significativo, para nosotros fue de una grandísima inspiración. Ahí pudimos consolidar un grupo de amigos que nos identificábamos y un poco movidos por la curiosidad, por el deseo del cambio, por la buena reputación que tenía la unidad 9, decidimos cambiarnos allí. Y durante ese tiempo, en algún momento, tuvimos contacto con el taller Firminy a través de alguna charla a la que fuimos, a través de aquella maravillosa maqueta que estaba expuesta en la facultad, la maqueta de la iglesia de Firminy, que estaba preciosamente ejecutada en una escala grande, 1:20, si no recuerdo mal. Y sobre todo, lo que fue más importante, creo, fue la información directa que nos transmitió Carlos Pou, en quien también confiábamos porque había sido nuestro profesor en el curso propedéutico al empezar la carrera. Y lo que nos transmitió acerca de la idea de taller, girando alrededor del trabajo colectivo y compartido, realmente nos sedujo y decidimos cambiarnos al taller Firminy. Me gustaría ahora explicarles a través de una serie de puntos lo que yo podría resumir como que ha sido para mí el legado del taller Firminy y lo que definitivamente ha influido en la arquitectura que he hecho y en mi postura actual como docente. En primer lugar, me gustaría resaltar la importancia de aprender en un entorno de taller, donde no era tan importante, digamos, el talento, las habilidades individuales que cada estudiante pudiera traer consigo y por lo tanto demostrar, sino que se fomentaba mucho más la colaboración, la cooperación entre estudiantes y con los profesores. Al taller, en definitiva, se venía a poner en práctica, a trabajar, a participar. Otro aspecto que valoré enormemente fue la posibilidad de compaginar el trabajo práctico en diseño con los seminarios teóricos. Estos seminarios eran espacios que ocurrían de forma semanal, en los cuales teníamos la posibilidad de debatir sobre temas relevantes. La importancia, creo, de estos espacios no solamente radicaba en el hecho de que nos obligaba de alguna forma a leer y estar informados, lo cual es muy importante, pero lo primordial es que creo que nos formaba
en el pensamiento crítico. Y si algo he podido comprobar a lo largo de mis años de ejercicio y de tanto en el diseño, en la arquitectura como en la docencia, es la importancia de saber estructurar el pensamiento. Los viajes fueron una parte integral de nuestra formación. Recuerdo con especial cariño el viaje a Makuro, donde finalmente terminé desarrollando mi trabajo de tesis, pero también el viaje a Araya anteriormente fue muy importante. Estas experiencias nos brindaban la oportunidad de lo que era una inmersión total en el lugar donde íbamos a trabajar. Realmente solamente llegamos a proponer proyectos en lugares que llegamos a conocer de esa manera. Esto no era solamente importante para, digamos, comprobar las características físicas de los sitios, ¿no? Como la geografía, los paisajes, la arquitectura, lo construido, lo urbano, sino que nos ayudaba a realmente, digamos, poder adentrarnos en otras cuestiones más intangibles que tienen que ver con lo cultural, con las tradiciones, con la historia de los sitios, con la gente, con la sociedad. Esto creo que nos permitió desarrollar una buena capacidad de observación y de análisis y sobre todo a entender el lugar como algo complejo, lleno de matices y que definitivamente tiene que ser una parte integral del trabajo en el proyecto. Y por supuesto, a nivel humano, esos viajes representaban para nosotros una oportunidad de convivencia increíble que reforzaba el sentimiento, digamos, de grupo, el sentido de pertenencia, ¿no? Que era muy importante. Y por supuesto nos deja infinidad de experiencias y buenos recuerdos. Como mencionaba anteriormente, desarrollábamos proyectos en lugares que podíamos llegar a visitar o a conocer. Esos lugares normalmente eran pequeños, no eran grandes ciudades. Por lo tanto, los proyectos que llegábamos a proponer tenían un tamaño controlado, un tamaño asequible, un tamaño que nos permitía de alguna forma trabajar muchísimo más en la definición constructiva, ¿no? El poder, digamos, definir y trabajar mucho más en el detalle. Personalmente me ha sorprendido al rescatar algunas fotografías de mis maquetas y dibujos de aquel momento, me ha sorprendido ver el nivel de detalle que tenían. O sea, que realmente llegábamos a pensar cuál tenía que ser el tamaño de las cosas, el tamaño de los componentes constructivos y arquitectónicos de un diseño, de un proyecto, el tamaño que tenían, el material con el que estaban hechos. He podido llegar a contar en mis dibujos la cantidad de ladrillos que cabían en una pared. Entonces, creo que esa fue una aportación muy importante. Por otro lado, en estos lugares pequeños, como decía, actuábamos en diferentes puntos de cada lugar, que a veces, digamos, se repartían entre los estudiantes o a veces nosotros mismos abarcábamos 2 o 3 ubicaciones porque convenían para la idea de proyecto que íbamos a proponer. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esto también reforzaba, digamos,
la reflexión sobre lo urbano, porque los proyectos tenían que tener una relación entre sí y teníamos que pensar acerca de los espacios públicos y el espacio urbano que conectaba los proyectos que estábamos proponiendo. Por otra parte, otro aspecto que creo que fue importantísimo fue el desarrollo, digamos, de una conciencia que tiene que ver con la arquitectura tropical, el pensar una arquitectura para el trópico, que esté en armonía, en consonancia con no solo la naturaleza, el clima, sino también con cuestiones de identidad. En el taller Firminy fue muy importante también el intercambio con colegas de fuera de nuestras fronteras. En aquel momento que me tocó vivir a mí, que fue el final de los 80, aquella atención le correspondió a la arquitectura española. Se organizaron diferentes visitas, jornadas, colaboraciones con arquitectos españoles que tenían relevancia e importancia en aquel momento, y eso para nosotros fue digamos, una oportunidad y una fuente de inspiración increíble. El poner el foco sobre la arquitectura española no podríamos decir que fue algo original, porque realmente en aquel momento a nivel internacional eso ya estaba ocurriendo y era una arquitectura que estaba teniendo mucha repercusión. Pero sí es cierto que en nuestro entorno cultural y de la disciplina, el poner el foco sobre una arquitectura que no era grandilocuente, que no estaba basada en los grandes gestos, en posturas disruptivas, sino que por el contrario estaba basada en algo más relacionado con lo obvio, con lo evidente, con la moderación, con el tomar en cuenta aspectos, digamos, del entorno, del patrimonio, el respeto, la importancia también de la rehabilitación, que estaba presente en muchísimos de esos proyectos españoles. Pues creo que era algo que venía a reforzar de alguna forma la postura y la orientación que teníamos dentro del taller. En definitiva, mi paso por el taller Firminy creo que me aportó una serie de experiencias y formación que han sido fundamentales en el desarrollo y la consolidación de mis propios valores como profesional y como docente. Me siento muy agradecida con el taller, en especial con Óscar Tenreiro, pero también con toda la serie de personas, tanto profesores como compañeros, que formaron parte de esa experiencia docente. Y por supuesto no quiero dejar de mencionar a mis amigas Ercilia, María Teresa, Idana y Pepi. Sin ellas el taller Firminy hubiera sido diferente. Ellas fueron, creo que, el mejor equipo de trabajo que he tenido en mi vida y las mejores compañeras de aquella aventura que fue el aprender arquitectura y el formarnos como personas. A Óscar Tenreiro he tenido la fortuna de tenerlo relativamente cerca en los últimos años. Nos hemos visto aquí en España, lo he invitado en algunas ocasiones a mi universidad.
y realmente me siento muy, digamos, muy gratificada por ver todas estos actos que están teniendo lugar estos días, que están siendo tan interesantes y tan bien organizados, y me alegro mucho de este espacio para Óscar Tenreiro en su ciudad, Caracas. Espero verlos pronto, verlos de nuevo, y si fuera de forma presencial, muchísimo mejor. Un abrazo para todos y gracias. Buenas tardes, colegas arquitectos, profesores, profesor Óscar Tenreiro, señoras y señores. Me invitó Enrique Larrañaga a participar en este coloquio o esta conversación sobre el taller Firminy. Probablemente se enteró que yo había sido parte, protagonista, pues, de la historia que precede al taller Firminy. Este es un taller que nosotros formamos por allá por el año 78, creo, cuando yo cursaba el cuarto semestre en la unidad 13. En esa época habían 14 unidades, la unidad 13 era una unidad donde daban clases, además de Óscar Tenreiro, daba clases Jesús, Alejandro Stein, Manuel Delgado, entre otros. Había una crisis en ese momento en nuestra unidad, en la unidad 13. Habían roce entre los profesores, no había una dirección clara, cada quien estaba muy como en su aire. Y claro, las víctimas en estas situaciones somos los estudiantes, o son los estudiantes. De manera que un grupo de estudiantes que amamos la arquitectura, queríamos sacarle provecho, pues, a nuestros estudios, decidimos crear un taller, le propusimos a la unidad 13 crear unos talleres verticales, porque de esa manera pensábamos que compensábamos de alguna manera esta crisis. No recibió acogida, pero nos dejaron continuar con la idea, pero sin ningún profesor, y por eso lo llamamos taller libre. El libre era libre de profesores. Ese taller libre arrancó, la dirección la asumieron los estudiantes de mayor nivel, por ejemplo, los que estaban en octavo semestre. Ahí creo que no había noveno, creo que el tope era el octavo semestre. Y pues estos organizaron el taller muy bien. Todos trabajábamos dentro del taller, allí nadie se llevó su trabajo a casa, ahí hacíamos maquetas, ahí dibujábamos, ahí hacíamos todo. La verdad es que esa experiencia fue realmente buena. Trabajamos 3 veces más de lo que hubiéramos trabajado en talleres normales, con profesores normales en la casa. El tema fue bellísimo porque era la idea de extender los dominios de la Universidad Central hasta el helicoide, tomar posesión del helicoide a través de la colina de las Acacias, porque por ahí hay una conexión que se veía factible. En fin, no voy a hablar de este trabajo porque no es el caso. El hecho es que fue un trabajo hermoso, una experiencia riquísima. Probablemente haya estudiantes que la pasaron mal y que no la recuerdan con tanta gratitud como yo, pero los que sí la disfrutamos quisimos continuar, pero reflexionamos y dijimos no podemos continuarlo sin profesores, tenemos que tener a un profesor que nos guiara. Durante esa experiencia, Óscar había sido uno de los
los que sí se había entusiasmado con el taller. Lo que pasa es que él no estaba dando clases ese semestre. Sí fue en alguna ocasión a corregirnos, de manera que lo invitamos a que él se reincorpore a la facultad dirigiendo el taller. Yo trabajaba en ese entonces con él, por eso es que él seguía de cerca al taller, porque todos los días nos veíamos en su oficina. Bueno, él se entusiasmó muchísimo y aceptó y se reincorpora ese semestre a clases, con el problemita que teníamos en ese momento era que ya las unidades estaban desapareciendo. La dirección había determinado que no había espacio para 14 unidades, que era lo que había, y se quería reducir las unidades a 8, de manera que habían 6 unidades que tenían que redistribuirse en 8 unidades. Esto, por supuesto, no gustó a muchos profesores, porque si habían 14 es porque los profesores se agrupan por similitudes ideológicas, por simpatías arquitectónicas, en fin, por muchas razones. Y claro, de repente el equipo que forman 6 unidades distribuidas en 8 no parecía algo muy inteligente, que digamos. Bueno, en todo caso, para ver cómo lográbamos subsanar esto, los de la unidad 7, que eran la unidad de Pablo Lazala, Carlos Gómez Llerena, Edwin Otero, Joel Sanz, hablaron con los de la 13 a ver si podíamos conformar una unidad, ya sea la 8, ya sea la 7, cualquier unidad que nos permita estar juntos, pero la dirección, de alguna manera ya ellos habían hecho la conformación de estas unidades y no había espacio para que este grupo de profesores estuvieran juntos en una sola unidad. Pues ahí el taller libre entra en acción. Hicimos un movimiento estudiantil potente que logró llevar el tema hacia el Consejo de Facultad. Y bueno, ahí hicimos presión, se pusieron los motivos y tal. Total que, bueno, no estábamos dentro de la reunión, no puedo hablar de esos detalles, pero estábamos afuera apoyando. Y el resultado es lo que ya conocemos, que la unidad 9 se creó en ese momento. Fue autorizada y el taller libre entró a formar parte como una de las ofertas de la unidad 9, dirigida por el profesor Oscar Penreiro. Esa historia, pues Oscar empezó pues a desarrollar su cosa, la dirige su taller. En un momento determinado ya yo me separé para hacer mi tesis, en fin, no continué en el taller. Y después regreso es como preparador. Cuando regreso como preparador es cuando el tema del semestre era hacer un levantamiento detallado de Firminy, de la iglesia Firminy de Le Corbusier. Una propuesta un poquito no ortodoxa, porque ahí los alumnos tenían muy poco espacio para su diseño y su creatividad, cosa que me pareció a mí muy bien, porque es una fórmula que es válida también de aprender, al menos como experiencia en un semestre, que es haciendo un levantamiento detallado de una obra maestra, en donde todos los alumnos entran pues a comprender, se meten, se sumergen en el pensamiento arquitectónico de Le Corbusier
Y claro, y todas las charlas que se dieron, todas las conversaciones, todo estaba relacionado con el mundo de Le Corbusier. El taller libre funcionaba más como los talleres renacentistas, donde el maestro era el que dirigía. En ese sentido, no era cada quien proponía una idea, ¿no? Ahí era un trabajo colectivo, pero la dirección del taller era como la que ejercía Leonardo da Vinci en su taller. O sea, una dirección, un trabajo, y todo el mundo iba por allí. En fin, ese taller, esa experiencia del taller Firminy fue realmente una cosa que trascendió el propio carácter del taller. O sea, yo diría que en ese momento el taller libre se convierte más en una institución, porque fue capaz de convocar a la Fundación Le Corbusier para que participara. Se hizo una gran exposición de un diseño bellísimo, todo con real y medio porque no habían recursos. Se trajo al cliente de Le Corbusier, que era Claudio Petit, alcalde en su momento de la ciudad de Firminy. Se trajo a José Ubrerí, que fue el asistente de Le Corbusier en ese proyecto y quien tenía a su cargo llevar el proyecto a término después de la muerte de Le Corbusier. En fin, ¿cuántos talleres hacen esto? O sea, esa movilización, eso lo hace, es una institución cultural, más que un taller de diseño. Y eso se logró, se hizo, y de allí pues el taller se consolida, cambia de nombre, se consolida y se convierte en una unidad en sí misma. O sea, dejó de ser parte de la unidad 9 y ella se convirtió dentro de la estructura de la facultad en una unidad independiente. Así será el poder que ejerció pues ese trabajo y ese evento, que fue la exposición. Durante muchísimos años, la maqueta que se hizo de la iglesia Firminy formó parte del acervo cultural de la Facultad de Arquitectura. Hasta creo que se habrá deteriorado y la habrán quitado, pero esa maqueta por muchísimos años era parte pues de la Facultad de Arquitectura. Una maqueta de madera de la iglesia en escala 1:20. En fin, el taller, como digo, esta institución cada semestre era sumergirse en un viaje hermoso. Recuerdo que se hicieron trabajos en Venecia, se hicieron trabajos en Macuro. Por el taller libre, por el taller Firminy pasaron personalidades como Kenneth Frampton, como López Pedraza, María Fernanda Palacio. En fin, ahí se habló de poesía, se habló de música, se habló de arquitectura, por supuesto, de arte, de filosofía, de psicología. O sea, realmente trascendía la formación del arquitecto, y lo que estaba formando Oscar eran humanistas. Yo todavía me encuentro con exalumnos del taller Firminy y a mí me asombra cómo esa gente ama a la arquitectura, y ese amor nació en el taller Firminy. No voy a juzgar si son buenos o son malos arquitectos, son gente que tienen a la arquitectura en las venas, o sea, aman la arquitectura, y ese amor nació en el taller Firminy.
Y pues creo que me estoy pasando de los minutos que me asignaron, y quiero terminar pues con una frase de Oscar que está aquí en el libro de Todo llega al mar, y se refería a esta experiencia docente del taller Firmini. Y con esto concluyo, pues había dejado de ser algo externo que no me tocaba directamente. Junto a esa manera de vivirla prosperó un mayor disfrute de su ejercicio. Dejé de verla como una obligación que ocupaba parte de mi tiempo para transformarse en una constante presencia, en algo que estaba siempre de algún modo en lo que hacía. La docencia vivía conmigo. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a ver si me puedo también un poquito anecdótico desde mi punto de vista. Bueno, yo estuve aquí en la charla del viernes y ahora estoy en esta, y la verdad es que me doy cuenta de que creo que yo soy el único que no veo clases en el taller Firmini y todos los que van a participar en estas conversaciones. Claro, cuando me llama Enrique y me dice que quiere que yo sea moderador de esta sesión, él lo que me dice justamente es que, bueno, que como esta trata sobre el tema del taller Firmini como experiencia docente, y bueno, yo soy coordinador de la 9, bueno, yo debería tener algo que decir. Y la verdad es que hablando con Adriana, sí, se me ocurren algunas cosas. Adriana me llamó un poco para hacer memoria y para preguntarme qué le parecía lo que yo iba a decir y tal. Y yo lo primero que me vino a la mente, y lo conversé con ella, es que, como dije, nosotros estudiamos juntos en la unidad 5, después yo me fui a la 9. Claro, yo en ese momento veía el taller Firmini de lejos. En la época, Oscar, en la que tú estuviste en la unidad 9, yo todavía no estaba estudiando. Eso fue un periodo muy corto. Y claro, después se funda el taller Firmini, y yo sí veía el taller Firmini como una cosa, comparada con la 9, oye, una experiencia absolutamente estructurada. O sea, la unidad 9 era un enredo. O sea, ahí convivían personas tan disímiles como Paulina Villanueva, Maciá y Doménico, con Edwin Otero, Pablo La Sala y Joel Sanz. Yo sí recuerdo haber estado presente así de lejito. Yo era un carajito de cuarto, quinto, sexto semestre, y haber visto esos atajaperros que se armaban ahí en esas entregas, entre Paulina diciéndole a Edwin que eso que le estaba haciendo no servía para nada, y Edwin diciéndole a Paulina que eso que ella estaba haciendo no era arquitectura. Y a mí me parecía, claro, ahora viéndolo a la distancia, eso me parece que en el taller Firmini era absolutamente inconcebible, porque la figura patriarcal en el buen sentido de Oscar, bueno, era como el gran hilo conductor de lo que ahí se hacía. A mí eso, a estas alturas, me parece bueno y malo, ¿no? Bueno, no es que me parece bueno y malo, sino que me parece interesante en todo caso. No sé si era tan buena la diversidad esa, a veces antipática, de la 9, ni si era tan extremadamente buena la coherencia así cartesiana del taller Firmini. Pero el otro día lo decía, y viendo esta exposición y comparándola con la memoria de los que sí participaron de cerca en el taller Firmini, resulta inevitable entender que, obviamente, para Oscar eso fue un profundísimo proceso de exploración y de investigación. Como decías tú, Edwin, el otro día, que todo curso de diseño que se precie de serlo debe ser un trabajo de investigación. Bueno, esta extraordinaria investigación de Oscar durante 20 años o más en el taller Firmini, evidentemente se alimentó, bueno, de esos resultados de ustedes, de los que estaban allí, y viceversa. Estoy seguro que en ese momento, claro, porque además también recuerdo que, y eso lo conversé también con Adriana, que en el taller Firmini los trabajos inevitablemente estaban relacionados con la realidad, ¿sabía? Todo tendía a ser real, todo tendía a tener un trasfondo social, un trasfondo muy particular y real. No era así en la unidad 9. En la unidad 9 de repente a Joel le daba por hacer, no sé, el estadio de la Pantera Rosa, o a Harry le daba por hacer una cosa extraña que era una exploración abstracta. Entiendo que el taller Firmini en ese sentido estaba mucho más dirigido al tema del proyecto real, del proyecto para la calle, el proyecto como
como disciplina profesional. Bueno, no sé, les dejo la palabra. Bueno, yo sí quería contar una cosa, que es que también yo me aproximo a Oscar de una manera un poco rara, porque, claro, yo en esa época no lo conocía. Lo que sí conocía era tu obra, porque nosotros cuando estábamos en los primeros semestres, y esa era una Venezuela muy diferente, nosotros salíamos a hacer como viajes de exploración. Recuerdo que 4 o 5 de nosotros, ya yo estaba en la 9, agarrábamos y nos íbamos para allá, para el arroyo, donde estabas tú construyendo una casa en ese momento, y tocábamos la puerta y nos metíamos ahí. No sé cómo nos habíamos enterado que la casa era tuya, pero entonces, y eso lo hicimos un montón de veces. Yo conocí casi todas esas casas, que creo que son producto de una asociación tuya con un ingeniero. Ustedes las construían, las vendían, era como una incursión en el mundo inmobiliario que ustedes hicieron. Y nosotros cuando descubrimos eso, agarramos y íbamos para todas las casas y nos metíamos ahí. Y bueno, decíamos que éramos estudiantes de arquitectura y nos dejaban entrar. Y claro, yo en ese momento no conocía a Oscar, veía el taller Firmini de lejos, pero fue una manera como muy particular de ir conociendo tu obra. Y bueno, finalmente te conocí personalmente a raíz de que Víctor me invitó a escribir un artículo sobre los aromos, y bueno, me fui para allá y te hicimos la entrevista aquella y tal. Pero hasta ese momento para mí Oscar Tenreiro era una figura un poco lejana. Buenas tardes. Gracias, Carlos. Mi tema hoy, esta tarde, es hablar sobre el taller femenil, el conocimiento nacional y sus contactos internacionales. Primero quiero agradecer a Oscar por esta invitación a esta fiesta arquitectónica, como ya la llamaron en algún momento mis compañeros de estas conversaciones, y por darme la oportunidad de poder contarles estas historias fantásticas que vivimos los estudiantes del taller femenil. Y a ustedes, profesores y estudiantes, por regalarse el tiempo de estar aquí un ratico con nosotros y escuchar estas buenas historias. Mi entrada al taller fue tarde en mi carrera, fue en 8º semestre. Yo venía de la unidad 7, que era una unidad que quería tímidamente recrear la experiencia del antiguo taller que se usó en los años 50 cuando se inició la Facultad de Arquitectura aquí en la universidad. Oscar, con Taller Femenil, que ya estaba más o menos consolidado, había logrado convertir un espacio físico no solo en un resguardo del trabajo y de las personas que estaban ahí, sino un resguardo del pensamiento sobre la arquitectura, lo que lo convertía en una opción muy atractiva para los estudiantes y en una muy valiosa herramienta educativa. Así que decidí cambiarlo. En el taller, ya lo han dicho todos, se trabajaba horizontalmente, un trabajo en equipo, un tema para todo el mundo, y se perdía esa relación, esa rigidez entre el maestro y el alumno. La comunicación era absolutamente horizontal, éramos amigos, éramos casi familia. Como me honra decir que soy amiga de Oscar Tenreiro hasta el día de hoy. Casi familia. Vuelvo a los inicios de la facultad porque en ese momento existía la figura del gran maestro. Estaba, por supuesto, el taller Villanueva, el taller Galia y así otros más con un estilo propio, que lo nombró Antonio Ochoa en su discurso, que le imprimían un estilo muy determinado al taller, ¿no? Oscar hizo lo mismo con Taller Femenil. Por eso yo lo defino como el maestro constructor. En las conversaciones pasadas, Edwin hizo una referencia a Oscar como el arquitecto constructor. Yo lo complemento con el arquitecto maestro constructor, un término que utilizó Louis Kahn, por cierto, y que me apropio para referirse a Auguste Combendant, su más cercano colaborador.
Maestro porque es un comunicador incansable. Su labor de transmitir a los estudiantes de arquitectura que el pensar sobre cómo hacer la arquitectura, que el pensar la arquitectura era hacer arquitectura o viceversa, hacer arquitectura era pensar la arquitectura. Eso nos inculcaba Óscar en el taller. Y tenía una preocupación constante de hacernos entender que la arquitectura vista así representaba la madurez cultural de nuestra sociedad, cosa a la que deberíamos apuntar como futuros profesionales. Mi comienzo en Fermilí coincidió con un seminario organizado por Óscar, el seminario Nuevos Caminos de la Arquitectura Española, realizado en mayo del 89. Fue patrocinado por la Fundación Museo de la Arquitectura y el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver. Vinieron a Venezuela arquitectos de la talla de Rafael Moneo, que para ese momento, con apenas 52 años, era el arquitecto español más importante y era decano de la Facultad de Harvard, de la Facultad de Arquitectura de Harvard de Estados Unidos. Con él vinieron César Portela de Galicia, Jaime Bach y Gabriel Mora de Cataluña. Óscar, en este esfuerzo como maestro, comunicador y constructor, pensaba, al organizar este evento, pensaba que no podíamos estar ajenos a lo que estaba sucediendo en la escena internacional en ese momento y que estos arquitectos españoles eran especiales protagonistas y que además estaban relacionados con la academia, eran arquitectos en ejercicio, eran arquitectos constructores igual, y formaban parte de una renovación y de un desarrollo cultural de un país que estaba en crecimiento y que no nos era lejano. Que España en ese momento nos estaba mostrando a nosotros los venezolanos las posibilidades y oportunidades que podía tener nuestro país. Eran tiempos de Carlos Andrés Pérez, iniciando el segundo periodo de Carlos Andrés Pérez y su famosa reforma económica que después terminó fallida. Significaba para nosotros eso, un sueño de hacer arquitectura. Igual, otra vez, a los años 50, cuando se creó la facultad y vinieron los mejores artistas del siglo XX a formar parte de ella. Más tarde, en junio de ese mismo año, se llevaría a cabo el segundo encuentro con los representantes españoles de Antonio Cruz, Antón Capitel y Manuel de las Casas. Con motivo de este segundo encuentro, Óscar publicaría su libro Conversaciones sobre arquitectura, conversaciones con Kenneth Frampton, Oriol Bohigas, Rafael Moneo, Jaime Bach, Gabriel Mora y César Portela. Material de gran valor educativo y fue el primer fruto editorial de Ediciones Nave, un grupo creado por Óscar para expandir la noción de la arquitectura como testimonio cultural de gran importancia y de la cual todos debíamos ser responsables. En diciembre de ese mismo año, en un solo año, vinieron toda esa gente, Óscar, demostrando su capacidad para gestionar eventos y traer expositores de gran envergadura, otra vez a través de Ediciones Nave y la organización del Consejo de la Cultura Gallega, se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver la exposición de Alejandro de la Sota, una figura clave en la arquitectura española. Su obra es fundadora de la arquitectura moderna de ese país y viajaría a Venezuela. Esa exposición después iría a presentarse en el MoMA de Nueva York. Y vendría a Venezuela para completar esa exposición el crítico inglés William Curtis, el cual dictó una serie de charlas en la sala plenaria de Parque Central y donde habló de temas tan importantes como pensar la arquitectura, otra vez pensar la arquitectura desde las condiciones locales, desde la cultura, desde la tradición, que no fuese para poder resistir las tentaciones de una copia venida de afuera y ajena a nosotros. Tema que todavía está muy vigente. Simultáneamente a esos eventos, en el taller,
estábamos, para ese momento España ofrecía la conmemoración de los 500 años del toque a tierra en Macuro por Cristóbal Colón. Y había un programa de asistencia dirigido a la preservación y restauración del patrimonio construido. Y Óscar pensó que era un buen motivo, era una oportunidad para investigar. Todos los estudiantes del taller hicimos un viaje exploratorio y de levantamiento del pueblo, donde después desarrollaríamos nuestros trabajos del semestre y que después se extendería hasta en un desarrollo profesional por un grupo de estudiantes del taller elaborando un plan de mejoramiento urbano de las viviendas del pueblo dirigido por el Instituto de Urbanismo de la UCB y contratada la facultad por el plan, por el Ministerio de Desarrollo Urbano. Todo eso organizado desde el taller. Después un grupo de profesores realizarían una serie de subproyectos de restauración de los edificios más importantes y Óscar realizó el proyecto del monumento a Macuro que está aquí en la exposición, que en algún momento preguntaron cuáles eran los proyectos que se relacionaban con nosotros, los proyectos de Óscar que se relacionaban con nosotros en nuestro momento como estudiantes. Mi último semestre en el taller no podía estar alejado de los eventos explorativos de Óscar. Y esta vez, igual, siguiendo el mismo programa de celebración de los 500 años, le tocó a Ciudad Bolívar. Apoyado por la gobernación del estado, todo el grupo del taller viajó a Ciudad Bolívar y hasta Santa Elena de Guairén y se hizo un levantamiento exhaustivo del casco histórico para después desarrollar las propuestas del semestre, en la cual estaba mi tesis de grado. Esa investigación también trajo otra experiencia internacional de gran riqueza, como fue el planteamiento de un concurso abierto de ideas para el casco histórico de Ciudad Bolívar, donde Óscar inicialmente había propuesto como jurado a personas de la talla de Aldo Rossi y Álvaro Siza, que después declinaron, me contó él, y terminó siendo arquitectos nacionales como Óscar Frutovivas y César Portela por España, que vino en una segunda visita a Venezuela. Y Óscar desarrolló el proyecto del teatro en Ciudad Bolívar, que también está expuesto aquí en esta exposición. Para terminar, creo que el término maestro constructor es lo que realmente define a Óscar en su experiencia académica. Es lo que nos ha dejado. Por su trabajo de investigación, su obra escrita, sus proyectos, su obra construida, generaron en los estudiantes que hemos pasado por el taller una huella imborrable. Y que hoy para mí, creo, hoy en día es ejemplo de enseñanza aquí en la facultad. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, celebramos y agradecemos esta muestra y la publicación de los libros de la obra y el pensamiento de Óscar. Yo quería hablar desde mi experiencia, de su labor docente, particularmente el Taller Femini, que fue fundado hace 40 años, ¿no? Bueno, cosa que veo que todavía suscita entusiasmo y seguramente polémica, como entonces. En ese ambiente diverso y efervescente de la universidad, después de la renovación, en el país se desarrollaban obras de nivel mundial, como el Metro de Caracas, la Represa del Buri, el Teresa Carreño, el Poliedro, la Plaza Bicentenaria estaba en ejecución, el Monasterio Benedictino, que me parece que se oye muy duro, si no sé cómo. Bueno, pero en ese contexto estudiamos en el taller femenino. A mí me sorprende que Óscar, con esa actividad profesional tan intensa, tenía el tiempo para dedicarle al taller de la manera como lo hacía. Yo veía con angustia el debate, con la mirada puesta en experiencias foráneas y en la crisis del movimiento moderno, como decía James, con la muerte del modernismo, ¿no?
y todas esas ideas postmodernistas, de constructivistas y de regionalismo que estaban, digamos, en la facultad, tú sabes, haciendo efervescencia. Conocí a Oscar cuando expuso la Catedral de Guayana en el taller de Beltrán Alfaro, en la sección del concurso de la Catedral de Guayana, con la sección de la Catedral de Chartres y la exposición que hizo sobre la estructura de concreto plegada, como los pasillos de la universidad, los elementos postensados, asesorados por Comerman, una cosa que realmente me maravilló. Ese fue el primer contacto con él. Y luego de eso, bueno, estuvo aquí la exposición de esa catedral, recuerdo la de Pablo Lazada, dos ejercicios bellísimos en relación a esa iglesia. Al final la ganó otra persona que no terminó nunca ejecutándola y se la asignaron a Julián Ferri, bueno, toda la historia de los concursos en Venezuela. Bueno, hablaste de Chartres, ok. En el 84 conozco la experiencia de Firmini, que por supuesto me dejó asombrado. Nunca he conocido la razón por la que se llamó Taller Firmini, ahora Antonio Ochoa nos da su versión, ¿no? Incluso me imagino que se acercaban los 100 años de Le Corbusier, eso es en el año 84. Me imagino que Oscar le he oído decir que, bueno, básicamente es porque el ejercicio que se planteó fue de la reproducción de la capilla de San Pedro Firmini. En todo caso, eso se hace antes de que el mismo gobierno francés decidiera terminar la construcción de la capilla. O sea, aquí se hizo esa capilla y todavía no existía, había quedado inconclusa después de la muerte de Le Corbusier. Bueno, frente a eso, Oscar, de ese panorama divagante, Oscar proponía estudiar a los maestros, volver la mirada a los clásicos, como decía Edwin, reconocer nuestras raíces modernas, que son como esta facultad. O sea, lo que es Villanueva era ya una interpretación de esas ideas clásicas que poca gente tiene, digamos, el privilegio de asistir como nosotros en este lugar. Bueno, la experiencia de ayer ponía el trabajo diario, bueno, ya todo lo que han comentado las personas que me han acompañado hoy. Y bueno, y básicamente el estudio de casos concretos de arquitectura construida, con invitados, conferencias, preparadores, Carlos, Antonio, Rosángela, Daniel, etc. Y quizás, digamos, lo que, es el motivo de esta reunión hoy es hablar de la experiencia docente. El propósito de Oscar de dejar testimonio, de registrar lo que se hacía, de publicarlo, discutirlo y divulgarlo. Y eso, bueno, yo por ahí me traje, por cierto, la cantidad de material que conseguí para preparar esta charla es abrumadora. O sea, no tuve tiempo de ver, aparte de los dos libros que son el propósito de esto, la cantidad de publicaciones de ese momento que uno conserva y que cuando empiezas a buscar referencias, o sea, es de no parar. Bueno, en relación a mi experiencia, bueno, desarrollamos un estudio en el 9º semestre de 3 residencias proyectadas por Le Corbusier, mientras trabajábamos en una propuesta para reubicar las residencias originales de la UCB. Por cierto, sin una ubicación determinada. Hicimos, digamos, una exploración urbana dentro del mismo casco de la universidad. Que por cierto, el caso Oscar nos exigió someternos a una planta muy restringida de 10 por 10, si no recuerdo mal, que nos obligaba a desarrollar en altura las edificaciones. Y estudié en ese caso una estructura colgada, análoga al sistema K, bueno, por cierto, ¿no? Me parece que resultó muy interesante. Simultáneamente a eso, bueno, en el 10º semestre, el semestre siguiente, preparamos ese material que habíamos hecho del estudio de las 3 residencias estudiantes de Le Corbusier, dos en París que se construyeron, que son el pabellón de Brasil, y el de Suiza,
y otro que no se construyó de unas viviendas tejido de los años 20, que aparece en el primer tomo de su obra completa. Preparamos unas maquetas en escala 1:50 y terminamos llevándola al Museo de Arte de Sao Paulo para precisamente la celebración de los 100 años de Le Corbusier, un evento organizado por la Embajada de Francia y el gobierno de Brasil. Desgraciadamente esas maquetas nunca regresaron a Venezuela, pero nos dieron la oportunidad nosotros de estar allá, montarla. Bueno, realmente fue una experiencia maravillosa. Bueno, nada, básicamente, aparte de estas dos, digamos, aspectos de la obra de Oscar que tiene que ver con la literatura y la obra, queríamos resaltar el día de hoy el aspecto docente, que me parece que es, como lo mismo lo han dicho todos mis acompañantes, esencial en la personalidad de Oscar Terrero, una vocación docente que yo diría que es casi apostólica, tú sabes, y que le da un valor al trabajo en un sentido religioso, diría yo. Bueno, básicamente estoy seguro que esto no se ha acabado aquí, que precisamente ese deseo de comunicar va a seguir dando guerra por un tiempo más, si lo quiere. Que no quería dejar de echar el cuento que hablé con Enrique, que aparte de todo el trabajo de taller, de arquitectura, etcétera, que los estudiantes del taller también disfrutamos a nivel personal con estos invitados internacionales, y hasta nos llevamos a Rafael Moneo, premio Pritzker de arquitectura, a bailar salsa en el silencio, en la Avenida Baral, en un sótano de mala muerte. No, yo me acuerdo. Claro, no, bueno, era muy impresionante eso, además. César Portela creo que quedó completamente prendado de Venezuela, él enloqueció. Casi que se muda para acá. Bueno, no sé, sería chévere abrir el compás para las preguntas. Yo quería hacer un último comentario. Yo sé que el tema de hoy es la docencia y el taller Firmini como experiencia docente. Sin embargo, creo que es un poco inevitable que terminemos divagando y metiéndonos como por otros caminos, ¿no? Esto es un tema que no es tan fácil de tratar, pero igual que digo, entiendo yo desde afuera, que el taller Firmini apuntaba siempre a la arquitectura real, a la arquitectura realizable, a problemas reales. También hay allí, por lo menos así lo entendí yo en ese momento, había una búsqueda para poder lograr esos objetivos de realizar esa arquitectura, había una búsqueda de contacto con el poder político, con el poder real también. Entonces, claro, esa experiencia de Ciudad Bolívar se da en el contexto de la causa R, claro, ganando las elecciones en Bolívar, una cosa insólita que nadie se esperaba en Venezuela, pero bueno, fue como un gran batacazo. Andrés Velázquez resultó ser un tipazo, un supergobernador, y bueno, eso también le abrió camino, no solamente a Oscar y a los profesores del taller profesionalmente, sino también a todos los estudiantes que terminaron viajando hacia allá y tal. Claro, después eso se complicó muchísimo, ¿no? Porque yo pude participar un poco coleado ahí, como de lejos, en una de las últimas experiencias que tuvo como el formato Firmini, que fueron los Juegos Nacionales de Cogede, que tú los liderizaste. Bueno, tú hiciste el plan maestro, hiciste varios de los edificios más importantes, y era casi que una colaboración entre dos grupos de profesores de dos unidades, eran la 9 y el taller Firmini los que estaban participando allí. Yo logré colearme y hacer unos edificios ahí pequeños, pero creo que te lo digo para ver si quieres, como te toca la primera intervención, a ver si tú pudieras hablar un poco de eso, porque entiendo que no era una cosa circunstancial ni nada, creo que estaba muy bien pensada, y la posibilidad de asociarse a factores reales de poder en Venezuela que permitieran realizar una arquitectura de esas escalas estaba siempre presente allí, aunque quizás no en la primera línea, pero entiendo que, bueno, tanto así
que muchos de los profesores del taller Firmini la agarraron por otro lado y terminaron asociándose al poder para lograr esos objetivos, quizás no con resultados tan loables. Bueno, yo quería, por cierto, decir al comienzo, para que no se nos olvide, que aquí yo traje unos ejemplares de ese libro que se publicó con las entrevistas a los arquitectos españoles, que yo creo que es un libro que no ha perdido vigencia. Y a los estudiantes que están aquí presentes, en particular, yo les recomiendo su lectura. Hay citas que yo constantemente, digamos, extraigo de eso, del texto de este libro, que son, me parece, muy actuales, de mucha vigencia, particularmente los que se refieren a la importancia de la arquitectura como generadora de renovación urbana y de ganancia de espacio urbano, que lo enfocó muy acertadamente Oriol Bohigas, quien falleció hace unos 3 años, y que me parece que vale la pena volver sobre sus palabras, y tendrán la oportunidad, porque yo quisiera dejar estos ejemplares para que sean obsequiados, pues, en primer lugar a los estudiantes, y después, si hay algunos que quedan extra, a los colegas profesores. Ahora, la otra cosa que también me interesa destacar está en esta, que también trae unos ejemplares de esta revista. Digamos, no es una revista, es una publicación de las cosas que se hicieron durante un tiempo. Ah, ahí está Denise, qué bueno que viniste. Que todas las cosas que se hicieron para acompañar el proceso docente. Porque el tema es que nosotros tendemos a creer que estamos aislados del mundo debido a las dificultades que nuestro país ha tenido, especialmente las dificultades políticas. Pero nosotros estamos en el mundo, y no solamente estamos, sino que nuestras experiencias tienen sentido especial si se confrontan con lo que está ocurriendo en este momento en el primer mundo. Porque están ocurriendo cosas que revelan que hay crisis, y nosotros estamos recomenzando un nuevo ciclo en este país, que comienza, por cierto, ese recomenzar arranca en aquellos tiempos en que fundamos el taller Firmini. Porque lo que pasó en Ciudad Bolívar, que era lo que me decía José Alejandro, viene de ahí. Porque hay una ganancia política a través de la presencia de Andrés Velázquez como gobernador, muy vinculado, por supuesto, a Farruco VI, que en esa época trabajaba por la democracia, después cambió, pero él era una persona de credo democrático, y yo tengo que decirlo de manera enfática: las personas cambian, la vida nos lo demuestra. Pero allí hubo entonces el deseo de aprovechar la presencia de Andrés Velázquez para promover un cambio de actitud hacia al casco histórico de Ciudad Bolívar. Y eso se dio en alguna. Es una lástima, por ejemplo, que el teatro que está aquí, por uno de estos paneles, no se haya podido construir. Pero ¿saben ustedes quiénes fueron los peores enemigos de lo que se estaba haciendo en Ciudad Bolívar? Los arquitectos. Eso es sorprendente, sorprendente. La ideología en juego, los problemas personales, la mezquindad. Es asombroso como ve uno en esa especie de revisión de toda una vida, cómo ha habido cosas que naufragaron de una manera insólita, de una manera imprevista. Bueno, naufragaron
como ha naufragado el país. El país ha naufragado, pero lo vamos a recuperar. Yo siempre lo digo con toda, no es optimismo, es realidad. El país lo vamos a recuperar. Y claro, bueno, ustedes al respaldar esta especie de grito, me dan, diríamos, me tocan una fibra personal, porque el tema hemos vivido a través de todo esto que se ve aquí, a través de lo que ellos explicaron. Hemos vivido toda clase de altibajos, y los altibajos tuvieron, sin embargo, algunos productos que yo creo que fueron importantes y que se expresan, por ejemplo, en un librito como este, que es el que yo quiero que sea obsequiado, que se expresan en los libros que están allá, que ustedes conocen, que se pudieron publicar casi como un milagro dentro de esta situación de crisis. Y todo esto lo digo porque las experiencias que allí se encierran, que se expresan, las que hemos podido expresar en la exposición, en los libros publicados, son en realidad un llamado a las autoridades democráticas del país, al conjunto de fuerzas que nos van a permitir rehacer en cierto modo. No voy a usar la palabra de refundar, es una palabra que se ha desacreditado mucho. Rehacer, reconstruir, unir los cabos sueltos de un país que tiene que ganarse, si es un país moderno, con la arquitectura. La arquitectura es el instrumento esencial del cambio, digamos, de la dimensión física de una sociedad. Y todos sabemos que de lo que viene de la historia, la arquitectura es la que habla de lo que fue cada momento de una larguísima historia que quedó para nosotros a través de los vestigios de una arquitectura. Vestigios que señalaban un estado de cosas, una relación, diríamos, una expresión del intercambio social. Y Venezuela tiene que volver hacia eso, como en algún momento hemos podido intentar, diríamos, intentar expresar en algunos momentos de nuestra historia personal. Bueno, digamos un poco más sobre la exposición Firmilí que se presentó aquí, y que si puedes buscarme lo de la exposición Firmilí que está ahí. La exposición Firmilí se hizo en este lugar, en esta sala que tiene tantas virtudes. Y la exposición Firmilí también hubo que hacerla para decirle a nuestros estudiantes que su capacidad de aprender de una arquitectura que no está limitada por un desarrollo cultural y un desarrollo tecnológico que nos es ajeno, sino que es una arquitectura que viene de una visión humanista de lo que es el pensamiento sobre arquitectura que caracterizó precisamente a Le Corbusier. Una visión humanista que nos pertenece a todos nosotros. No es una cosa que nosotros copiamos, sino es una cosa que nos llama hacia los procesos que le dieron origen a esa arquitectura. Y así vino aquí Claudius Petit. Claudius es un hombre, murió hace, yo creo que unos 15 años, y es muy estimado en Francia. Y Claudius vino a hablar con los estudiantes venezolanos en el auditorio, en nuestro taller, se sentó ahí con todos ellos
Eso tiene una... ¿Ustedes creen que yo puedo traer a Norman Foster a sentarse aquí? No. Él va en un jet privado por el mundo haciendo obras que cuestan miles de millones de dólares, productos de sociedades, de desarrollos tecnológicos y culturales que no son, sino ajenos, por lo menos están lejos de nuestras posibilidades. Pero cuando empezamos a estudiar Firminy, Firminy era nuestro, como es nuestra la ciudad universitaria, como fue la ciudad universitaria para Villanueva, porque uno ve el símbolo que es, por ejemplo, el aula magna, la plaza cubierta, el rectorado, la biblioteca, y se extiende un poco aquí las facultades, la facultad de arquitectura, y uno se da cuenta de que Villanueva no hizo otra cosa que hacer lo que el país quería hacer y le permitió hacer. Y a partir de esa iniciativa hay una especie de lanzamiento hacia el mundo, hacia el universo. Se hace universal. Precisamente en casa de Denise, me preguntaba Jimmy Alcott, arquitecto venezolano importante, me preguntaba que qué obra me impresionaba a mí de la arquitectura universal desde la modernidad hacia acá. Y yo le dije, el aula magna y la plaza cubierta siguen siendo, desde mis primeras recorridos por la plaza cubierta, cuando yo todavía no había empezado en la facultad, me había inscrito pero no había empezado en el Congreso Panamericano de Arquitectos que se desarrolló en esa época. Bueno, desde ese momento hasta ahora, yo veo, esto lo produjo la Venezuela, que puede producir muchísimas cosas más, a condición de que nosotros dejemos un poco de lado esa especie de sumatoria de distancias y asumamos la necesidad de converger, de unir, de sumar, aunque la palabra pueda estar un poco desacreditada. Eso es lo fundamental. Estoy siendo un poco incoherente y me perdonan, pero nada. No sé, ¿alguien más quiere intervenir? Bueno, lo primero, como dijimos, esto es una fiesta y como toda fiesta hay cotillón. Entonces hay libros y afiches que trajo Oscar, ¿no? Y el domingo a las 11 en el Jardín Botánico, primera presentación de los libros de Oscar. Y el miércoles que viene con Oscar como profesional. Nos volvemos a ver acá. Gracias a todo el mundo. A las 3. El miércoles a las 3, el domingo a las 11.